En su providencia, nos las ha dado para ciertos usos, pero es un derecho subordinado y por lo tanto no podemos hacer lo que queramos con nada que tengamos sin estar subordinados a una voluntad superior. Pero todas las cosas que dependen de Dios de la manera más absoluta y, en consecuencia, son en todos los sentidos suyas y Él puede hacer lo que quiera con ellas. Tercero, Dios determina su voluntad por sí mismo y no por fuera de Él mismo. Si su voluntad fuera determinada por algo fuera de Él, entonces sería un ser dependiente en lo que respecta a su voluntad, dependiente de algo más, porque estaría determinado por algo más. Todo en Dios es Dios, y, por lo tanto, su voluntad es Él mismo y su naturaleza. Si su voluntad dependiera de una criatura, Él mismo también lo sería. Como resultado, Dios no es determinado a elegir esto o aquello por alguna criatura, sino solo por sí mismo. Él se determina a sí mismo y hace lo que le place. Tiene el poder y el derecho de hacerlo, y ninguna consideración externa puede influir para hacer lo contrario. Por lo tanto, siempre hace lo que le place. La soberanía de Dios en hacer lo que le place se manifiesta especialmente en su trato con los hombres y los ángeles. Se manifiesta de manera gloriosa en otras cosas, ya que Dios ejerce su poder infinito y soberanía absoluta sobre todas las obras de sus manos. Su soberanía se manifiesta en su creación, puesto que la creó como le placía. Apocalipsis 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creó tantas estrellas como quiso y las colocó donde quiso, y les asignó sus cursos como quiso. Ordenó a una estrella que corriera por este camino, y a otra por ese camino, y ordenó a una que terminara su curso en cierto tiempo, y a otra en otro tiempo. Todas le obedecen. El sol, la luna, las estrellas son constantes y fieles a las órdenes de su Creador, día y noche, año tras año, y de edad en edad. Y cuando Dios lo desee, detiene su curso, como en el tiempo de Josué. Dios ordenó y el gran marco de la naturaleza se detuvo. Se dio la orden de detener el curso de los cielos, como se lee en Job 9, versículo 7. Él manda al sol y no sale, y encierra las estrellas. Él creó la tierra como le plació, hizo un lugar para el mar donde le plació, levantó las montañas donde le plació, y hundió los valles donde le plació. Él creó qué tipo de criaturas habitarían la tierra y las aguas como le plació. Y cuando le plació, trajo un diluvio de aguas que cubrió toda la tierra y destruyó a todos sus habitantes. Y cuando le plazca, disolverá esta curiosa estructura del mundo, la desintegrará y le prenderá fuego. Cuando la tierra y todas las obras que hay en ella sean quemadas y los cielos se disuelvan y se enrollen como una cortina, cuando Dios le plazca, todo se enrollará como cuando un hombre desmonta una tienda. En cosas como estas relacionadas con el mundo material, Dios manifiesta su soberanía. Pero esto especialmente se ve en las acciones de Dios hacia los ángeles y los hombres, haciendo lo que le place, como se dice en nuestro texto, en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. Primero, en sus tratos con los ángeles, esos habitantes del mundo celestial. Dios es el gran Rey del cielo. El cielo es especialmente llamado la ciudad del Dios vivo. Es la metrópolis y como la ciudad real de toda la creación, es la corte del Rey de Reyes y el palacio del Señor Supremo de todas las cosas. Los ángeles son gloriosos habitantes de esa ciudad y los nobles de esa corte que pasan sus días sirviendo y adorando su todopoderoso Rey. Y Él se sienta allí en su trono eterno y gobierna en medio de ellos. Él ordena todas las cosas relacionadas con esas huestes celestiales, y su voluntad y placer es lo que determina absoluta e inalterablemente todo entre ellos, y ninguno de ellos le dice: ¿qué haces? Aunque en su naturaleza y condición son tan altos,
están llenos de sumisión y humilde reverencia más que el más humilde de nosotros, miserables gusanos. Y no solo hace lo que le place con respecto a los ángeles que están ahora en el cielo, sino con todos los que alguna vez estuvieron allí. Con respecto a los ángeles caídos, Él hace su voluntad hacia toda la naturaleza angelical. Su soberanía entre los ángeles se ve especialmente en dos cosas. Primero, en la ordenación de la caída y la miseria eterna de algunos, y la perseverancia y felicidad eterna de otros. Dios, desde toda la eternidad, antes de que los ángeles hicieran el bien o el mal, y antes de que tuvieran un ser, determinó glorificar su justicia vindicada en el castigo eterno de algunos, y por lo tanto ordenó su pecado y rebelión. Él designó a ciertos ángeles particulares para esto, y designó a otros para permanecer en un estado de inocencia y santidad y ser confirmados en la clara y bienaventuranza eterna. Designó a algunos para